Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, gracias damos a Dios por darnos esta oportunidad. Amén. De poder, como decía el pastor, aunque no juntos, pero unidos, en un mismo pensar, sentir, amén, un mismo espíritu, y agradecer, amén, también al pastor, a la iglesia, amén, de poder acordarse de mí para compartir este culto en la presencia del Señor. Quisiera de alguna forma, amén, compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, amén, y servir de bendición, pues porque eso es lo importante, amén, de cada uno, es que por la misericordia del Señor podamos ser de bendición en el nombre de Jesús. Y si sin querer, hermanos, tomar mucho tiempo, quisiera leer un texto de la palabra y de ahí hablar 2 o 3 detalles que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Y dice la palabra, Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Cuando yo leía este texto y algunos más, como cuando Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. En este mismo texto dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y en el inicio, en el versículo 1 del capítulo 14, también dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Se nota, hermanos, en estos 3 o 4 textos de la palabra, se nota que hay como una preocupación extrema, amén, en los discípulos, en el grupo que estaba con el Señor. Y cuando Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, amén, que estará con ustedes para siempre, les trae como una promesa de consuelo, amén, una promesa de esperanza, de que ellos, amén, no estarán solos. ¿Por qué? Porque lo que yo veía, hermanos, en la palabra del Señor, que Cristo en el capítulo 12, amén, les dice a los discípulos: ha llegado mi hora. Mi hora se está llegando, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y claro, cuando Jesús anuncia su muerte, los discípulos quedan como preocupados, quedan como turbados. Y en el capítulo 14, el Señor les habla de su ascensión. Claro que en estos 2 pasajes se nota, los discípulos ven que falta poco para que el Señor, aleluya, pues deje la tierra, amén, y ellos lo dejarán de ver. Claro, pero los discípulos se acostumbraron tanto a la compañía, al refugio, al amparo. Los discípulos se acostumbraron tanto a que Él era su sombra, amén, que en esta palabra quedaron como turbados, porque claro, Jesús era el Verbo hecho carne y ellos veían en Él la gloria de Dios. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas, hermanos, en Juan, perdonadme, en el capítulo 2, les es anunciado como el principal de las bodas de Canaán, porque terminando el vino
se dejó de hablar de nombres y de identidades y solamente su nombre es nombrado. Y trae la solución en un problema muy grave en aquel tiempo. Ellos están acostumbrados a su carácter fuerte contra el pecado, contra lo que es la desorden, que cuando entra en el templo rompe la mesa de los cambistas. Y hermanos, si ellos ven en él aquel potencial, acostumbrados a ver que él conoce todo. Él conoce las intenciones del corazón, él conoce los pensamientos. Y claro, todo eso, hermanos, él conoce todas las cosas. Él es el que sana. No hay enfermedad, los discípulos miran y ven, no hay enfermedad que él no pueda sanar. Él toca a los leprosos, a un paralítico de 38 años lo levanta. Y ellos, claro, cuando lo siguen se ven como él es nuestra protección. Pedro le dice, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Cuando hay el problema de la multiplicación de los panes, claro, los discípulos ven y dicen, ¿cómo vamos a resolver? Despedimos el pueblo y el pueblo se marcha. Pero él no, él decía, no despidáis, vamos a darle nosotros de comer. Y como de repente, hermanos, el ambiente cambia y 5.000 hombres son alimentados, amén, habiendo solamente la poca comida que había. Y claro, ellos se acostumbraban que él era el que en lo imposible, él hacía posible. Ellos ven que él es el pan de la vida, que él tiene la palabra de vida, que él es como ríos de agua viva, él es la luz del mundo, él es la verdad que libera, él es el buen pastor y él es la resurrección y la vida. Y claro, hermanos, los discípulos tuvieron una intimidad con él visible, una intimidad con él apalpable. Los discípulos vivían con él 3 años y medio de ministerio y compartían, veían, amén. Y él se tornó para ellos como su consejero, su maestro, su guía, su pastor, su pan. Era algo, hermanos, que ellos se acostumbraron. Ahora imaginaos que de un llamado, de que como incapacitados a depender totalmente de Jesús, Jesús les dice, me voy a marchar. Claro, ellos quedan como, hermanos, perturbados, quedan como turbados en su corazón. Hay una preocupación. ¿Qué diremos? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Y si nos aparece un demonio que no consigamos liberar? ¿Qué haremos cuando aparezca un leproso? ¿Y si está alguien muerto hace 4 días? Claro, es porque ellos se veían incapaces, porque sabían que de él mana todo el poder, toda la autoridad y a él toda la gloria. Pero claro, él, el centro, va a dejar de estar con ellos. Pero Jesús les da un mensaje de esperanza y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Y aquí es donde, hermanos, quisiera, amén, debozarme un poco cuando dice el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, mas vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Aquí Jesús está revelando que la vida del Espíritu de Cristo ya no va a ser visible en ellos, sino que va a ser morador en ellos. Ellos ya no lo van a conocer porque lo ven, sino que van a conocerle porque lo sienten y vive en ellos. Y Jesús empieza a anunciarle y empieza diciendo el Señor, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar de todas mis palabras. Y ahora dice, mi paz os doy y mi paz os dejo. No como al mundo la da,
sino cómo. Por eso no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Está hablando de la vida del espíritu interior. Por eso lo que yo quiero compartir en esta tarde para los que me escuchan, es verdad, hermanos, que es difícil, porque lo que nosotros exteriormente vemos es la situación, la circunstancia, el pánico, apalpamos el peligro, pero tengo que decir una palabra, que dentro de nosotros mora, vive el Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre vivir con el Espíritu Santo y vivir sin el Espíritu Santo. ¿Me podéis decir, hermano Gira? Eso ya lo sabemos, sí, pero hoy en día hay cristianos que han perdido fe, han desanimado. Hay cristianos que están viviendo con una mente, con unos pensamientos tan extremos de preocupación que los está llevando a una agonía, amargura, a una tristeza. Pero hoy quiero decirte en esta tarde que el Espíritu Santo mora dentro de ti. No lo vemos. Jesús no dijo, vosotros lo conocéis porque le veis, no. Jesús dice, vosotros le conocéis porque Él mora y estará con vosotros. El Espíritu Santo, Él es consolador, Él es consejero, Él es ayudador, Él convence de pecado, Él nos sella y nos abraza, Él nos guía, Él mora, Él es morador en nosotros, Él intercede por nosotros, Él es revelador, Él es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de vida y el Espíritu de la gracia. Hermanos, no quiero decir imaginar, porque esto es más real de lo que nosotros imaginamos. La Biblia nos dice claramente que somos templos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando alguien habita en una casa, lo que se ve de fuera es la casa, pero dentro de la casa hay morador que gobierna, ministra, dirige. Y lo que te quiero decir, gloria al nombre del Señor, es muy importante. Lo que el mundo ve es un cuerpo débil, frágil, pero lo que vive dentro de nosotros es la persona la segunda persona del Espíritu Santo. Él consuela. Hay personas que no tienen, hermanos, el privilegio que tú y yo tenemos. El Espíritu Santo nos consuela. Él nos aconseja, nos enseña, Él nos guía, Él nos ayuda, Él convence de pecado, Él nos da libertad, Él intercede por nosotros. Por eso Jesús tuvo que decir, no tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón, yo rogaré al Padre y Él os dará el Espíritu Santo. En el capítulo 15 de Juan nos enseña la palabra que Jesús habla de dos identidades, de tres identidades. Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el agricultor, y vosotros sois los pámpanos. Y yo preguntaba, hermanos, dentro de este tema, Señor, ¿por qué no hablas del Espíritu Santo? Y el Espíritu de Dios me hablaba según la palabra me decía, porque vengo desde el capítulo 14 hablando de Él. Pero su obra es interna, su obra no es externa. Y entonces, hermanos, meditando yo en esto, veía en el capítulo 15 de Juan la obra del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, yo soy la vid verdadera, visible. Mi Padre es el labrador, visible. Vosotros sois los pámpanos, visible. Y el pámpano que no da fruto es cortado y el que da fruto es podado para dar más fruto.
Pero ¿sabéis dónde está, hermanos, aquí mencionado la obra del Espíritu Santo? En la vid, en el árbol que es la vid, hay un líquido que corre dentro de la vid que se llama savia. Y este líquido, la savia de la vid, que no es visible, amén, pero que es real, va desde la vid y corre hasta el pámpano interiormente. El pámpano tampoco lo ve, porque es un proceso, un trabajo interior, pero procede y trabaja a favor del pámpano para que el pámpano pueda dar fruto. Y ahí yo encontraba la maravillosa obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la savia de la vid que por medio de Cristo, por medio de la obra de la cruz, por medio de la redención de nuestro pecado, hemos recibido y sido hechos templos y morada del Espíritu Santo. Somos pámpanos y la savia del Espíritu corre dentro de nosotros. Y aunque nosotros no lo veamos, pero Él hace un proceso de trabajo, de transformación. No lo vemos, pero Él está. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero Él trabaja. No lo vemos, pero Él ayuda. No lo vemos, pero Él nos aconseja. Y en el tiempo del proceso, ¿sabéis, hermanos, lo que el pámpano ve y siente? El pámpano ve lo de fuera. Ve 4 estaciones sobre él. No entiende el motivo. Pero de repente, hermanos, se abre un surco en él y sale unas ramas. Sale, hermanos, un revento y sale un fruto. ¿Sabéis por qué? Porque la savia ha trabajado en su interior. Quiero decirte algo en esta tarde, tú que me escuchas. A lo mejor lo que tú sientes son los vientos de los problemas, la lluvia de la tristeza, la lluvia de la situación, de las circunstancias, el frío, hermanos, de los problemas. Pero dentro de ti está la maravillosa obra del Espíritu Santo. Amén, que a su tiempo procederá y dará fruto de justicia y de paz. Una paz que excede todo entendimiento, porque dicen Romanos que la voluntad de Dios es buena, es santa y es agradable. Es una obra que es invisible, pero que es real. Y hoy quiero decirte en esta tarde, hermanos, con todo amor y cariño, y disculpar mi expresión porque sabéis que soy portugués y me es difícil buscar las mejores palabras, pero tengo que expresarte de esta forma. El Espíritu Santo mora dentro de ti. No te dejes engañar por lo que ves externamente, por los peligros que te rodean, por las circunstancias que te rodean. No, échate una mirada por la fe a lo que está dentro de ti. Y ahí se dice la palabra: puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. El Espíritu Santo, si le das lugar a Él, te dará fuerza, te dará ánimo, te consolará, te abrazará, te enseñará. El Espíritu Santo, hermanos, hace un proceso de intercesión que dice la Biblia que con unos exprimidos que no se entiende, hermanos, inexplicables, pero ahí está intercediendo a tu favor. Por eso hoy es Iglesia del Señor. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir. No temas, Dios está contigo. Entiendo que lo que sucede es lo que vemos. Los discípulos, gloria al nombre del Señor, se quedaron turbados porque dijeron: ¿y cuando acontezca esto? ¿Y cuando venga la multitud? ¿Y cuando se levanten los vientos y los mares? ¿Qué haremos? Jesús dijo: no temáis, yo estoy contigo. Hoy quiero decirte esta palabra: Dios está contigo. Él es el tesoro que puede ayudarte, el tesoro que puede levantarte, el tesoro que contiene una riqueza tan grande, amén, que ahí, hermanos, tengo que decir esta palabra. Hay una parábola en Mateos capítulo 13, versículo 44, y dice: porque hay un tesoro
escondido en un campo. Y cuando el Espíritu de Dios me hacía entender esta palabra en este tema, me iluminaba el Señor. El tesoro es un contenido de riqueza, pero está escondido. Cuando dice está escondido, quiere decir que no quiere decir que no exista. No, está diciendo, gloria al Señor, que realmente, aleluya, ese tesoro existe, es real, pero que está escondido, que no se ve. Pero dice la Biblia que donde está escondido es en un lugar que no tiene atractividad ninguna. Está escondido en un campo. El campo, hermanos, si miramos al campo, ¿qué es el campo? No tiene atractividad ninguna, pero dentro de él hay un tesoro. Nosotros somos ese campo que por fuera estamos, hermanos, sometidos a circunstancias externas. El campo, hermanos, en un día se llena de hierba verde bonita, pero en un tiempo se seca, se marcha y queda el suelo como una color, hermanos, seca. La Biblia dice, gloria al nombre del Señor, aleluya. La palabra del Señor dice que aquel tesoro estaba escondido en un campo. ¿Sabes lo que yo meditaba, hermanos? Los dos personajes, el dueño del campo y el que compró el campo. ¿Sabéis que hay una diferencia muy grande entre estos dos personajes? ¿Por qué? Porque el dueño vende porque no conoce el campo, pero el que encontró el tesoro compra el campo. Esto acontece, hermanos, tomando en una palabra de iluminación, acontece en nosotros. Muchas veces desistimos porque ignoramos lo que vive dentro de nosotros. Y como ignoramos y no conocemos el tesoro, el Espíritu Santo, como una savia dentro de nosotros, que mora en nosotros, el apóstol Pablo tuvo que decir a la iglesia, ¿ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, la falta, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que quiero decirte es, no te olvides que dentro de ti está el Espíritu Santo, que estará contigo siempre. Él te consuela, Él te transforma, Él te restaura, Él te anima, Él te levanta. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es un trabajo, un proceso de transformación. Hermanos, la Biblia dice que el hombre que encontró el tesoro, gozoso por el tesoro, vendió todo lo que tenía para comprar el campo. ¿Sabes cuando damos valor a lo que somos? Cuando vemos lo que tenemos, el Espíritu Santo. Pero en cuanto tú no ves lo que tienes, no das valor a lo que eres. ¿Sabéis por qué? Porque somos, la Biblia dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre es como un soplo. ¿Qué es la gloria del hombre? El hombre, hermanos, el ser humano nace ya con miedo. Un bebé recién nacido, el médico le da una palmadita y él llora con el susto, con el miedo del susto. Con 7, 8 meses o 10, no tiene miedo de soltarse de la mano del papá y solamente aprende a andar cuando está sujetado a algo. Con 5, 6, 7 años tiene miedo de dormir solo. El miedo es algo que acompaña. A la condición de 13, 14 años está el miedo de todo joven. Quiero ser el mejor en todo, no quiero perder en nada, no quiero que vengan mis defectos. Cuando llega a una edad adulta y ya llega a un matrimonio, el miedo de no saber ser un buen marido, de no saber ser al mismo tiempo un buen hijo, un buen marido, y todo eso es miedo de fallar, de errar, produce como temores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 15, porque no hemos recibido un espíritu
de esclavitud que nos llena de miedo y de temores, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de adoración, que dentro de nosotros, cuando damos lugar a Él, nuestro espíritu aclama, Abba Padre. Y la palabra Abba Padre, Padre mío, es una palabra de refugio. Cuando un bebé, cuando un niño en su socorro mira a su padre y parece que ve la solución, amén, ahí está, Abba Padre. Pero claro, hermanos, en esta tarde fue lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por favor, no te olvides, somos pámpanos, sí, pero dentro de nosotros está la savia del Espíritu de Dios. Él se ha marchado, sí, pero nos ha dejado el Espíritu Santo. Somos un campo, sí, pero en nosotros hay un tesoro. Tesoro con tanta riqueza que tiene poder para en los momentos difíciles cruzar con victoria, ultrapasar esta situación con gloria y poder. Esto solamente lo hace Dios. Dios tiene poder para ayudarte. Dios tiene poder para darte luz, para que tú puedas salir vencedor. Por eso en esta tarde la Biblia dice en Corintios 4, versículo 7, en la segunda carta, porque tenemos un tesoro en vasos de barro. Si me permitís añadir Mateos con Corintios, Mateos habla un tesoro escondido en un campo y en Corintios habla un tesoro dentro de un vaso de barro. Está hablando del contenido y de la condición. La condición del hombre somos esto, hermanos. La condición del hombre es débil y la condición del hombre es flaca. Amén. Condición que no puede, pero en esta condición, por medio de la sangre de Jesucristo, Él nos ha justificado y nos ha purificado y ha hecho de nosotros vasos de barro, amén, el lugar para depositar su tesoro, su peso de gloria. Y ahí el apóstol Pablo, amén, queriendo decir lo que marca la diferencia entre lo débil y lo fuerte, es que somos vasos de barro débiles, pero Él es el tesoro fuerte, que en los momentos difíciles te dará las capacidades para poder salir vencedor y venciendo. En esta tarde, hermanos, dice el apóstol Pablo, atribulados en todo como vasos de barro, pero con el contenido de su tesoro, no vivimos angustiados. Está queriendo decir, y lo que yo quiero compartir, tú que me escuchas, hay momentos en la vida que para nosotros nos sentimos incapaces, imposibilitados de tratar o resolver nuestras situaciones. Y cuando un ser humano pierde la esperanza, entonces ahí entra en un desánimo profundo. Y ahí viene una amargura que lleva una raíz de amargura y unos temores, pero el que se deja tomar por el Espíritu Santo, las cosas cambian, porque el Espíritu Santo te da una fuerza que no es tuya, es la fuerza de Dios en tu vida. Y me preguntas, hermano Gira, ¿qué tengo que hacer? Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, recíbelo, reconoce tu situación, tu estado, y entrégate al Señor Jesucristo, y Él depositará en ti la persona del Espíritu Santo, que en todo lo que he dicho y mucho más, Él hará en tu vida. Él sabe cuidar de ti, de tu casa, de tus hijos. Él sabe darte el mejor consejo. Él sabe darte cariño en el momento de la aflicción. Él sabe limpiar las lágrimas, que algunas veces no son los ojos que lloran, sino el corazón que derrama. Pero aún así, Él tiene poder para limpiar las lágrimas de tu corazón. Y si hay aquí alguien débil,
que está pasando circunstancias difíciles y diciendo, hermano Gira, no consigo. Aún así mi vida está viviendo temores, desánimos, estamos viviendo en pánico por lo que nos rodea, como dice la Biblia en Corintios. Entonces te voy a decir, no mires a lo que se ve. El desespero del hombre proviene algunas veces y pierde la fe por lo que mira en este mundo. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jehová, puesta nuestra mirada en Él. En Colosenses dice, poner vuestra mente en el Señor, y verás cómo Él va a renovar tu entendimiento, y ese entendimiento renovado experimentar el proceso aún difícil exteriormente, pero interiormente llegarás a una conclusión, que lo que Dios hace y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Recibe lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero haceros bien, hermanos, porque esa es mi intención. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles, tranquilo, Dios está contigo. No te olvides que el tesoro, el Espíritu Santo, está dentro de ti. La gran preocupación de los discípulos fue esta. ¿Y ahora cómo haremos si Él se marcha? Pero Jesús le dijo, yo voy, pero el Padre, yo he rogado y Él os dará otro consolador, el cual estará con vosotros siempre. No hay mejor situación que es vivir lleno del Espírito Santo. Querido Deus e Pai da eternidade, a minha alma te adora e te glorifica e te agradeço, Senhor, por todas as coisas. Abençoa o teu povo e abençoa a tua igreja. Que a tua palavra corra e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amén y amén. Desde aquí, hermanos, muchas gracias por la atención. Gracias por el hermano pastor, por haberos acordado de mí. Amén. Y que el Señor os bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén.